las ideas que el Señor, los pensamientos que el Señor me arroja para poder concretar lo que Él me quiere hablar, me quiere enseñar a mí y por supuesto después para compartirlo a donde me toque predicar. ¿Por qué comento esto? Porque según yo tenía preparado como 2 o 3 mensajes para compartir hoy. Y, o sea, tenía que elegir uno de ellos, ¿no? Y bueno, el viernes orando, el Señor me guió a que tenía que tener trabajo y orar y hacer otro mensaje, otra enseñanza, que es lo que voy a compartir hoy. Los invito a que vayamos a la palabra de Dios, sin lugar a dudas, sino cómo vamos a aprender, cómo vamos a crecer. Romanos capítulo 12, por favor. Epístola a los Romanos capítulo 12. Desde el versículo 9 vamos a leer. Romanos capítulo 12, ustedes verán que allí en el comienzo del capítulo dice deberes cristianos, ¿no? Y empieza este hermoso capítulo 12 de la Epístola a los Romanos y llegamos al versículo 9 y dice así el apóstol guiado por el Espíritu de Dios: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ascuas allí se puede traducir como carbones encendidos o en el lenguaje nuestro, brasa, ¿no es cierto? Bueno, terminó un año, comenzamos otro año. Y siempre cuando va finalizando un año, en mi caso personal, no sé si será el caso de ustedes, a mí acercarnos a la finalización de un año me produce cierta nostalgia. Me produce nostalgia por muchos eventos que uno ha vivido o que no ha vivido. Se me viene a la memoria personas que ya no están. Se me viene a la memoria personas que sí están en este mundo terrenal, pero que no están. Parece un trabalengua. Me viene a mente tal vez logros, metas que uno al comenzar un año o un periodo, una etapa se traza y no las logra. Y a veces es porque esa ha sido la voluntad de Dios. Y a veces es porque uno no puso de uno mismo lo suficiente para lograr esas metas. Porque lo que está al alcance humano para hacer es responsabilidad nuestra. Y lo que escapa a nuestras capacidades y se requiere un poder sobrenatural, allí es donde Dios actúa y donde Él obra. Entonces, me llevaba a meditar el día viernes en mi vida personal, ¿no? Realmente obré, actué
como el Señor me manda. Y digo, eso me llevó a hacerme varias preguntas, plantearme varias preguntas, varios interrogantes en mi vida. Y estoy perfecto en todo, diría un amigo mío. No estoy perfecto en todo. Le he errado a muchas cosas. Espero que ustedes no le hayan errado a nada y no hayan fallado en nada, así sea yo la excepción. Vamos a hacernos una serie de preguntas, pero después al final de la enseñanza. Fíjense ustedes cómo arranca el versículo 9. Otra traducción dice: no finjan amar a los demás. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Siempre decimos que no podemos dar o ofrecer lo que no tenemos. Yo no le puedo ofrecer a Mike $1 millón porque no lo tengo. Entonces, si tenemos el amor del Señor Jesucristo en nuestros corazones, tenemos la capacidad para poder dar, transmitir, compartir ese amor. Ahora el problema es, ¿qué pasa si yo tengo ese tesoro tan hermoso en mi corazón y no lo doy, no lo comparto? Está en mí, pero no lo doy. Y tal vez vengo a la congregación y saludo a todos los hermanos y las hermanas con un abrazo, con un beso, y que el Señor te bendiga, hermana, que el Señor te bendiga, hermano, estoy orando por vos. Pero mejor es simplemente una actuación, porque tal vez ese sentir no está en mi corazón. Qué importante que nos examinemos, porque no todos nos caemos en gracia. Por allí tenemos hermanos que decía un conocido mío: es mejor perderlos que encontrarlos. Y otros a lo mejor piensan lo mismo de nosotros, ¿no? Hermanos, no me quiero extender demasiado en el comentario, pero nuestro amor debe ser sincero, porque el amor del Señor Jesucristo hacia nosotros fue sincero, tan sincero que el Señor decidió poner su vida en rescate por nosotros. Puso su vida porque Él es Dios y tiene el poder para tomarla y luego volverla a tomar. Poner su vida y luego volverla a tomar. Hermanos, tenemos un ejemplo a seguir. ¿Cuál es el primer carácter o característica del fruto del Espíritu Santo que dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22? El amor. El amor. Si el Espíritu de Dios mora en mi corazón, el amor está en mí, el amor de Dios. Entonces debo compartirlo, debo amar con sinceridad. Fíjense lo voy a leer, si no lo quieren buscar. Primera de Pedro 4:8. Fíjense ustedes lo que dice Primera de Pedro 4:8. En la Reina Valera 1960. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. O sea, entre los hermanos, entre la iglesia. ¿Ah? Y ante todo, o sea, que más importante que todo, después del Señor, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Fíjense ustedes qué importante, ¿no? Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, dice otra traducción, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Primera de Juan 4:16. Primera de Juan capítulo 4, verso 16, dice así la palabra de Dios: y nosotros hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. La otra traducción dice: nosotros sabemos cuánto nos ama Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios. Y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor. Y todos los que viven en amor, viven en Dios y Dios vive en ellos. Qué importante la última expresión de este versículo, ¿no? Y todos los que viven en amor, viven en Dios. Y Dios
vive en ellos. ¿Qué pregunta? ¿Realmente el amor de Dios vive en nuestro corazón? ¿Realmente está en nuestro corazón? Porque el amar sin fingimiento, el amar verdaderamente, como Dios nos manda, no solo es decirlo, expresarlo con nuestra boca que amamos. Está lindo decirle por allí. Yo a mi esposa, cada 2 por 3, le digo, te amo, a pesar de todo lo que sos, mi amor. No, broma. Te amo. Es lindo expresarlo. A la madre, yo después de años me animo ahora a decirle, mamá, te amo. Antes me daba vergüenza, no me animaba a decirle. Y alguien me dijo alguna vez, decirle a tu vieja que la amas ahora cuando esté en vida, porque cuando no esté, ya para qué, dice. Eso es el amor de verdad. Pero el amar de verdad también es encargarse de las necesidades y del bienestar de las personas a quienes amamos o que Dios pone en nuestras vidas. Amar es eso también. La esencia del amar de verdad es encargarnos de las necesidades, del bienestar de las personas. Y muchas veces de hacerlo todo lo que esté a nuestro alcance para que poder satisfacer las necesidades o las carencias de las personas. Por eso fíjense ustedes, volvemos a Romanos capítulo 12. Háganme acordar después de no hacerle escuchar esta prédica a mi esposa. No, broma, todo broma. Romanos 12, volvemos allí al versículo 9, ¿no? Dice, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Y fíjense lo que dice el verso 10, ámense unos a otros. Es como que allí hay un refuerzo, un énfasis en cuanto al amar al prójimo. Ámense a unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. El amar a mi prójimo, empezando por mis hermanos, es procurar honrarle en todo tiempo. Es procurar honrarle en todo momento. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, verso 3? ¿Alguien lo recuerda? Díganlo sin miedo, porque yo no me lo acuerdo. ¿No se lo acuerda nadie? Estamos en el horno. Debemos estimar al prójimo que es superior a nosotros. O sea, debemos tener preferencia por nuestro prójimo. No debemos encargarnos solamente de las cosas nuestras, de lo nuestro, de lo propio, sino debemos encargarnos del bienestar, de las necesidades de los demás. Voy a leer desde el versículo 10 que acabo de leer hasta el 13. Dice, amaos los unos a otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Fíjense ustedes, ¿no? Todo está relacionado, sin lugar a duda, todo está conectado. Es muy difícil querer amar tal vez al vecino o a alguien que aún no está en una relación personal con Dios, si no nos amamos primeramente entre nosotros. Es muy importante que nos amemos entre nosotros, porque aparte de ser un mandato, tiene que ser una realidad, porque el amor de Dios fluye, nada lo frena. Si el amor de Dios realmente está en nuestro corazón, fluye. Es algo que no se puede contener. Es algo que sale a través de nuestros poros, a través de nuestra mirada, a través de nuestros labios, a través de nuestros gestos, de nuestros pensamientos. Entonces, hermanos queridos, debemos estar concentrados en esto, no ser distraídos, no ser descuidados, estar allí constantemente dispuestos, diligentes, estar presto, ¿no es cierto?, a fervientes en espíritu, servir al Señor. Porque cuando servimos a una persona, cuando atendemos la necesidad de una persona, estamos sirviendo al Señor. Estamos sirviendo al Señor. Gozosos en esa esperanza hermosa que tenemos, ¿no? La esperanza de que por una eternidad vamos a estar con el Señor. Debemos estar gozosos. A pesar de las dificultades, debemos estar gozosos. Gozosos, hermanos. Sufridos en la tribulación. ¿Qué quiere decir sufridos en la tribulación?
El cristiano debe ser paciente. Debe ser paciente. Hay un dicho en el mundo que no hay desgracia que dure 100 años. ¿No? No está en la palabra de Dios eso. Pero cuando vamos a las Escrituras, vemos que no vamos a ser tentados, probados más de lo que podamos soportar, más de lo que podamos resistir. Tenemos la garantía de que el Señor Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque su Espíritu habita en nosotros y está en nosotros y con nosotros. Entonces, hermanos queridos, cuando estamos gozosos, pensando en esa bendita esperanza eterna, constantes en oración, no lo debemos, por más que nos decaigamos por allí anímicamente, no debemos dejar de orar por nosotros ni por los demás, y compartiendo para las necesidades de los santos. Cuán importante es compartir para las necesidades de los santos, de los hermanos, practicando la hospitalidad. Gálatas capítulo 6, verso 10 dice, yo creo que resume un poco lo que acabo de mencionar, ¿no? Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Eso empieza en la casa, en el hogar, con los hermanos de la iglesia o con los hermanos en Cristo, y después, por supuesto, con el prójimo. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Efesios capítulo 2, versículo 10, por favor. Efesios capítulo 2, verso 10. Dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esa palabra hechura es la palabra griega poema, que nosotros lo decimos poema, y se puede traducir entre tantas acepciones que tiene como molde, como un molde. Pero me gusta mucho cómo lo traduce la nueva traducción viviente. Dice así: somos la obra maestra de Dios. Ahí cuando dice somos hechura, es que somos la obra maestra de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas o obras buenas que preparó para nosotros tiempo atrás, o desde la fundación antes de la fundación del mundo. ¿Somos conscientes de eso? ¿Vos sabías, hermana? ¿Sabías, hermano? Somos una obra maestra de Dios en Cristo Jesús. Por eso cuando la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está, o sea, ya no está sumido en el pecado, no está en camino de la perdición, está en una nueva posición, está en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Nueva creación es. Somos una nueva creación, somos una obra maestra. Y hemos sido creados nuevamente en ese molde que tenemos, que es el Señor Jesucristo, para buenas obras. El mismo Señor Jesucristo lo declara, lo dice allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 44. Dice: pero yo digo, ama a tus enemigos. Ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. ¿Sabían que en la actualidad nadie nos está corriendo aquí en esta parte del mundo para serrucharnos el cuello acá, por ahora? Pero sí nos persiguen. Siempre nos persiguen. En el trabajo tratan de hacerte pecar, induciéndote a hacer cosas que no corresponden, o distintos artilugios que el enemigo usa en la misma familia. Los familiares inconversos que tenemos, influenciados por el Dios de este siglo, por allí te persiguen, a veces con habladuría, a veces con difamación, a veces con desprecio, pero experimentamos nosotros también lo que es la persecución, nada más que de otra forma. Bueno, el Señor nos manda a que los amemos. El Señor nos manda a que oremos.
Por eso es que el apóstol Pedro, allí en su primera carta, en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 9, dice algo hermoso, cortito, pero contundente. No paguen mal por mal. No devolvamos mal por mal. Entonces, cerramos este versículo 9 allí, ¿no? Entra allí en colación el versículo, hasta el versículo 13 de lo que leímos, que no debemos ser hipócritas. Debemos amar de verdad. No es un sentimiento, no lo van a hacer. Porque tal vez a usted no le gusta mi carácter, no le gusta mi forma de ser. Pero Dios me manda que me ame como soy. Porque el verdadero amor es eso. Fíjense ustedes qué hubiese sido de nuestra vida si el Señor Jesucristo hubiese dicho: voy a morir por este, por este, por este, por este, no voy a morir porque no me gusta como es. No me gusta su cara, no me gusta su carácter. No me gusta. ¿Qué hubiese sido de nosotros? Y ese no hubiese sido la actitud de un Dios justo. Pero Él es un Dios justo. Y Él nos ama como somos. ¿Quiénes somos nosotros para no amar a los demás tal cual como son? Muy bien, versículo 14. Dice así. Estamos en Romanos 12, versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Yo antes que comentar nada aquí, creo que el 14 leí, el 15. Gozosos con los que gozan, llorad con los que lloran. Versículo 15. ¿Saben qué podemos apreciar de este versículo 15? Algo sencillo. Algo sencillo, porque miren lo que dice la otra traducción de este versículo 15. De Romano 12. Dice algo muy sencillo. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. ¿Saben qué es lo que nos quiere decir? Que debemos ser sensibles y compasivos con los demás. Sensibles y compasivos con los demás. Hay hermanos que por allí son más tendientes a ser probados, están en dificultades que otros. Y los hermanos a veces vienen a uno y cada vez que vienen llorando, porque están atribulados. ¿Cómo decir? Ya viene esto otra vez, siempre llorando. ¿Esa debe ser nuestra actitud? No. Debemos acompañarlos. Debemos escucharlos, abrazarlos, amarlos. Que sepan ese hermano o esa hermana que tiene un hermano, tiene una hermana que se pone en el lugar de él. Y cuando alguien está alegre, nunca tiene problema, siempre está contento. No tiene que ser esa la actitud. Gloria a Dios, hermano. Tenés tales problemas y estás contento, gloria a Dios. Voy a estar cerquita tuyo para yo ser como vos, alegre. No, y tratar de estar allí contento, compartir con esta persona. Estas dos palabras, ser sensibles y compasivos, ¿saben en qué se traduce? En una sola palabra: empatía, que muchas veces nos falta. Muchas veces somos apáticos. Y lo digo por mí, No crean que yo me hago el superado y le estoy hablando de allá arriba a ustedes. No. Ustedes están allá arriba y yo estoy acá abajo. Lo digo por mí. Muchas veces somos apáticos. Y como hijos de Dios tenemos que ser empáticos. ¿Qué es ser empático? Ponerse en el lugar del otro. Eso es ser empático. Ponerse en el lugar del otro. Porque la empatía es la disposición de compartir sentimientos y emociones de los demás. Que el Señor nos ayude. Pero que nosotros también pongamos nuestro granito de arena, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, lo que está a nuestro alcance, dentro de nuestra posibilidad, no lo va a hacer Dios. Es nuestra responsabilidad hacerlo. Lo que escapa a nuestras posibilidades limitadas, lo va a hacer el Señor. Verso 16 al 17, dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes.
No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Lo leo en la otra traducción. Dice, vivan en armonía unos con otros. Ay, ¿cuántas veces perdemos el tiempo? No, yo creo que el Señor en este versículo dice tal cosa. No, yo fui al Instituto Bíblico de Palau y dice esto. No, yo fui al Instituto Bíblico de Maico Argüello y dice esto. ¿Y cuántas veces perdemos el tiempo en esas discusiones? Debemos aprender a vivir en armonía, hermanos. Recuerden que como hijos de Dios, ¿qué debemos ser? Pacificadores. Pacificadores. Dice, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. ¿Alguna vez les tocó compartir con alguien que siempre quiere tener la razón? No del nombre, por favor. Nos pasa a todos, pero a veces no nos miramos y nosotros actuamos así también. Muchas veces nos pasa. Vivamos en armonía con otros, no seamos tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. No lo sabemos todo. Mientras más estudiamos, más aprendemos, nos damos cuenta que no sabemos nada. Constantemente tenemos que estar aprendiendo, queridos hermanos. Yo creo que estos dos versículos, 16 y 17, le pone el broche de oro el verso 18. El verso 18. Dice, si es posible, fíjense nuevamente el énfasis, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Estad en paz con todos los seres humanos. Estad en paz con todo mi prójimo. Dice esta traducción, hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. Mateo capítulo 10, no lo busquen, capítulo 10, versículo 16, dice, fíjense ustedes, tenemos que ser sabios, ¿no? Este versículo que voy a leer ahora no tiene mucha relación con lo que estamos compartiendo, pero sí con las actitudes que debemos tener como cristianos. Fíjense ustedes los que le encomienda el Señor Jesucristo a los 12 cuando los envía. Dice, miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos o sencillos, dice otra traducción, como palomas. Tengamos en cuenta eso. La serpiente, si tiene oportunidad y saben que le van a aplastar la cabeza, tiene la oportunidad, se va a irse. ¿Va a ir? Pero también si nosotros la molestamos o sin querer la pisamos, obvio que nos va a morder para defenderse. Pero trata de evitar el contacto. Se va, se escabulle. Y la paloma es inofensiva. La Reina Valera 1960 lo dice aquí, así: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hermanos, aprendamos a ser prudentes. Aprendamos a ser humildes entre nosotros, para que después lo podamos hacer así con los demás. Versículo 19 al 21. No os vengáis vosotros mismos, amado mío, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer, si tuviese sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Podemos comentar bastante de estos versículos, pero yo prefiero ir a las Escrituras, a Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos. Ese seguir es muy importante, porque habla de una acción constante. Habla de que yo voy avanzando en la vida, voy caminando por la vida, ¿sí? Y voy procurando estar en paz con todos. A eso se refiere.
Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La Nueva Traducción dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos, o sea que, fíjense ustedes lo que dice el versículo, que el que no procure estar en paz con todos no es santo entonces. Porque dice, los que no son santos no verán al Señor. Y aquí muchas veces se ha presentado no digo una discusión, pero distintos puntos de vista. Algunos comentaristas, algunos teólogos dicen que se refiere a que esas personas no van a ver al Señor porque en una eternidad no lo van a ver, no van a entrar al cielo porque no son santos. Bueno, algunos dicen que esa es realmente la interpretación del versículo. Yo me inclino por otra. Cuando dice que no veremos al Señor, se refiere a que no experimentaremos la presencia del Señor en nuestras vidas. Porque si yo no tengo paz, sí, una de esas tal vez no está la verdadera paz en mi corazón. Pero puede que sí esté esa paz verdadera en mi corazón, porque está el Espíritu Santo, pero si no tengo la comunión que tengo que tener con el Señor, tal vez tengo pecados sin confesar, estoy teniendo una vida desordenada, pensamientos que vuelan por allí, y tal vez por eso no tengo la paz, porque mi comunión está rota, interrumpida con el Señor por mi pecado no confesado. Y por eso no voy a ver al Señor, o sea, no voy a experimentar la presencia del Señor en mi vida, porque al no tener paz es que no tengo comunión con Él. No sé si se entiende. ¿Le hice un trabalengua o entendieron? ¿Entendieron? Bueno, a eso se refiere, queridos hermanos. Debemos esforzarnos por vivir en paz con todos y procurar llevar una vida santa en todo momento. Hermanos, ahora vamos con las preguntas. Tengo un par de versículos más ahí, pero capaz que ya están con calor, están con hambre, con sueño. Vamos con las preguntas. Vamos con las preguntas. Desde el versículo 9 del capítulo 12 romano. El amor sea sin fingimiento. ¿Hemos amado de verdad el año que pasó? ¿O a alguien le ponemos allí la distancia porque me saca de quicio? Obvio que no respondamos aquí en público, pero es para el examen introspectivo, para que cada uno pidamos perdón al Señor y tengamos esa buena voluntad de cambiar. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Realmente estamos practicando el amor? ¿Estoy yo personalmente dispuesto, y cada uno de ustedes, a amar a los demás sin importar si me aman o no? ¿Estoy dispuesto? ¿Procuro honrar a los demás o quiero exaltarme en todo tiempo yo? De ser yo nomás y los demás allá abajo. ¿Realmente procuro honrar a los demás? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Soy perezoso? Tengo que ir a llevarle un bolsón con comida a un hermano que vive allá al pie de la montaña. Oh, mira el calor que hace. Claro, yo en mi casa tengo tal vez todo lo que necesito, pero si el Señor me da la posibilidad de ayudar a esa persona, a pesar que yo me tengo que sacrificar, esa persona está esperando los alimentos tal vez para el día. ¿He sido muy perezoso este año o realmente he sido ferviente en el servicio al Señor? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Me he olvidado varias veces este año de esa esperanza eterna que tengo como hijo de Dios. He sido constante en mi oración por mí y por los demás. O he preferido tal vez estar frente al televisor viendo una serie, viendo un partido de fútbol, y cuando estoy en aprieto oro. ¿Cómo ha sido mi vida de oración? ¿Cómo ha sido tu vida de oración, hermano? ¿Realmente comparto para las necesidades de los demás? ¿He practicado la hospitalidad? ¿Bendigo verdaderamente, de verdad, con sinceridad, a los que no están de acuerdo conmigo, a los que me discuten, a los que me calumnian, a los que me persiguen? ¿Los bendigo?
o los maldigo? ¿Realmente estoy gozoso con los que están contentos o me produce envidia? ¿Me duelo realmente con los que lloran, con los que están tristes? ¿O los esquivo? Porque no sé qué decirles, porque me da cosa estar al lado de una persona que esté llorando. ¿Cómo actué? ¿Cómo estoy actuando? ¿Realmente soy sabio en mi propia opinión y siempre quiero tener la razón? ¿O también doy lugar a los demás cuando dan su opinión o algún concepto? ¿Procuro la paz? ¿Procuro estar en paz con todos? ¿O estoy buscando el motivo, la causa, el detalle mínimo, ínfimo, para hacer problemas, para cuestionar, para confrontar? ¿Me busco vengar por mis propios medios? Cuando me agreden, cuando me hacen daño, o dejo las cosas en las manos del Señor. Pero ojo, que el dejar las cosas en la mano del Señor no es decirle al Señor que descienda fuego y lo incineres. No es eso, No. El Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz y lo injuriaban, le dijo: Padre, no le tomes en cuenta. ¿Por qué? Porque no sabe lo que hace. Me he dolido por aquel que no es mi amigo y tiene hambre, sed. ¿Le he dado de comer? ¿Le he ayudado? ¿Le he aportado? ¿Le he dado algo? ¿Me he dejado vencer de lo malo o he vencido el mal haciendo el bien? Porque cuando yo actúo como aquella persona que está sin Cristo y que tal vez tiene rencor, tiene odio, tiene resentimiento, me estoy dejando vencer por el mal. Como hijo de Dios tenemos que vencer el mal haciendo el bien. Cerramos este mensaje con la lectura de una porción de las Escrituras en el Evangelio de San Mateo. Le pido que lo busquen. Mateo capítulo 25. Es para la reflexión, Mateo capítulo 25, para que cada uno de nosotros reflexionemos, no solo esta mañana aquí, sino también después en nuestros hogares, en la intimidad allí con el Señor. Mateo capítulo 25, desde el versículo 32. Vamos a leer del 31. El título dice: el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Verso 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entendamos la personificación. Los cabritos
son los incrédulos o los falsos creyentes, y las ovejas, los salvos, los que están en el redil del Señor. La pregunta es, ¿en qué bando crees que estás? Fíjate que la mejor evidencia de que somos hijos de Dios es la forma en la que actuamos. Y también lo que hablamos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La pregunta es esta. Yo me la hice y te la comparto. Pero hacétela en serio, por favor, a la pregunta. ¿De qué lado estás? ¿Con tus actitudes estás viendo que sos un cabrito? ¿O una oveja que está dispuesta a querer seguir aprendiendo para seguir cada vez más y mejor al príncipe de los pastores, al pastor de su rebaño, al Señor Jesucristo? Hay que tener cuidado, hermanos. Con frecuencia las ovejas y las cabras o los cabritos pastan juntos, pero son separados cuando llega la hora de trasquilar las ovejas. Hermanos queridos, que el Señor nos haya hablado y hayamos entendido y realmente seamos sinceros con nosotros mismos, pero por sobre todas las cosas con el Señor. Les invito a que inclinemos nuestros rostros y vamos a orar, hermanos. Padre Santo, amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos has exhortado en esta mañana a hacernos un examen introspectivo, Señor. De ver realmente cómo estamos ante tu presencia. Gracias porque nos has impulsado indudablemente a examinarnos con seriedad y con sinceridad, Señor. Realmente estamos actuando como tus ovejas. ¿Realmente estamos viviendo como tus ovejas? ¿O somos cabritos? Señor, lo más importante, sin lugar a duda, que cometemos errores, pero lo más importante, Padre, es que con tu ayuda podamos tener esa disposición constante y permanentemente de querer superarnos, de querer seguir creciendo por medio de tu palabra, de anhelar cada día más y más que tu palabra y tu Espíritu Santo regenere nuestro corazón, transforme nuestro ser, que cada día nos ajustemos más a ese molde que tenemos, a ese modelo que tenemos, que es el Señor Jesucristo. Que cada día nuestra mente y nuestro carácter sea ajustado de acuerdo a la mente, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Y también ayúdanos a ser responsables y valientes de hacernos cargo de lo que no estamos haciendo y mejorarlo con tu ayuda. Pero es nuestra decisión, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu paciencia. Gracias porque en todo tiempo nos quieres librar del castigo, de las consecuencias del pecado, y nos estás advirtiendo, nos estás enseñando. Gracias por tu amor. A esta hora, Señor, te pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, derrames tus más benditas y poderosas bendiciones sobre mis hermanos presentes aquí, sobre los que no han podido asistir y sobre las personas que escucharán esta enseñanza. Que tus bendiciones sean derramadas sobre sus vidas, con tu presencia por sobre todas las cosas en sus vidas, con tu amor, con tu autoridad, con tu poder y con tu palabra, Señor. Acompáñanos ahora al regreso a nuestros hogares. Pero antes te pedimos que nos bendigas en este 2025 con las bendiciones que tú tienes para nosotros. Que no sean nuestros deseos y nuestros anhelos, porque por allí pueden ser simplemente deseos humanos. Que sean tus bendiciones y tu voluntad las que caigan sobre nuestras vidas, Señor. Porque sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Ayúdanos a ser hijos obedientes y responsables, padres
responsables, hermanos responsables, abuelos responsables, nietos responsables. Y por sobre todas las cosas, que aprendamos a entender que debemos amarnos los unos a los otros como tú nos amaste a nosotros. Pero para eso, Señor, que tomemos la decisión radical de someternos los unos a los otros en el temor del Señor. Gracias, Padre. Acompáñanos en el regreso a nuestros hogares. Gracias por tu amor y tu fidelidad. Te alabamos y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Señor les bendiga. Una sola cosita, una bolsita.